Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy la propuesta que te traigo es muy fácil, ya que te voy a enseñar cómo con una sola pieza octogonal podés crear un cardigan. Paso a paso, a medida, para que puedas adaptarlo a todas las tallas, desde niño hasta adulto. Podrás utilizar el material que quieras. Elegí para este caso un algodón rústico semigrueso, ¿sí? 2 milímetros es el grosor. Vas a poder realizarlo con la cantidad de colores que quieras. Podés combinar distintos materiales y hasta realizarlo de un solo tono, ¿sí? Totalmente a elección. Para una talla L aproximado me llevó 300 gramos en total. El gancho que elegí 5,5 milímetros. El dato más importante que necesitamos para este proyecto es el contorno de busto. Si lo estás haciendo a medida, bueno, muy fácil, medís tu contorno de busto y con ese dato comenzás a tejer. Si lo estás realizando en alguna talla específica porque es para vender o para regalar, vas a buscar la medida estándar de esa talla y te vas a anotar ese número. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con una tira de cadenas que sea la mitad del contorno de busto, ¿sí? Yo voy a trabajar con 105, que es aproximado una talla L. La mitad 55, ¿por qué? Porque voy a dejar unos centímetros de holgura, pero esa tira de cadenas tiene que ser múltiplo de 4 más 3. Para mi ejemplo, concluí que 64 cadenas, que son múltiplo de 4 más 3, que en total serían 67 cadenas, da justo la medida que necesito, ¿sí? Centímetros más, menos, es el cálculo que ustedes deben realizar. Si quieren pueden hacer un screenshot de estas cuentas para luego poder orientarse y aplicarlas a sus propias medidas. Bien, vamos a comenzar a trabajar. Primero comienzo con un nudo deslizado y a realizar las cadenas según mi cuenta. Acordate que para el ejemplo que yo estoy trabajando tengo que hacer 67. Tengo mi tira de cadenas. Voy a realizar una muestra, o sea que voy a hacer un cardi más pequeño, porque al realizar una sola pieza es muy grande, ¿sí? Y no se los voy a poder mostrar bien. Así que voy a tejer uno más pequeño, pero por supuesto es exactamente lo mismo. Una vez que tengo mi tira de cadenas, voy a empezar a trabajar el punto granny, que es el que vamos a utilizar para este diseño. Aquí estoy en el último punto. Lo voy a marcar para que vean bien luego dónde trabajar, ¿sí? Pero no es necesario. Voy a levantar 3, ¿sí? 3 cadenitas. Tomo lazada y en este punto, ¿sí? Que era el último donde puse la marca, la voy a sacar para poder trabajar. En la parte de atrás, a mí me gusta trabajar siempre este rulito. Vamos a realizar primero una vareta, ¿sí? Y otra más. Aquí tendríamos el primer grupito de varetas, ¿sí? Me voy a manejar así, en grupitos de varetas de 3, que es el punto granny. Luego haré 2 cadenas de separación y en el mismo punto que estoy trabajando voy a realizar otro grupito de varetas, ¿sí? Siempre 3. Vuelvo a separar con 2 cadenas y repito el punto. Ahora vamos a empezar a trabajar en la cadena. Hice mi último grupito y hago una cadena, ¿sí? Esta es de separación, distinto a lo que hice acá. Acá recuerden que son 2 cadenas, 2 acá, 2 acá, aquí solo una. Y ahora vamos a la tira, ¿sí? A la tira de cadenas. La primera cadena la voy a saltar
y voy a picar en la segunda y hago una vareta, bien. Luego otra más en la siguiente cadena. Y una más en la otra, ¿sí? En total son 3. Bien, cadena de separación, salto una cadena de base y en la siguiente repito estas varetas. Recuerden que son 3, una en cada cadena. Cadena y vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Esto lo voy a repetir hasta llegar al final. Avancé y estoy llegando al final, ¿sí? Hice las últimas 3 varetas y me sobran 2 puntos. Esto es así, cadena, este punto corresponde a esa cadena de separación y en el último vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo, ¿sí? Vamos a trabajar en ese punto realizando grupos de varetas, ¿sí? Todos en el mismo lugar. En este caso lo vamos a hacer completo, ¿sí? Tenemos que tener 5 grupos de varetas en el mismo espacio. Hice el primero. 2 cadenas de separación. Vuelvo a hacer otro grupito. Dos cadenas, otro grupito. 2 cadenas de separación y hago el último, ¿sí? Y 3. Bien. Así te tiene que quedar, ¿sí? Esto, por supuesto, se agranda por la cantidad de varetas que estamos colocando dentro. No te preocupes, ya que esto va a ir debajo de la sisa. Cuando hagamos nuestros pliegues, esto no se va a ver. Ahora, estoy aquí, mira. Quiero que veas cómo vamos avanzando, ¿sí? Este extremo le falta. Este sí está completo. Ahora lo que voy a hacer es volver por esta tira de cadenas por el lado contrario. Estoy aquí. Comienzo con una cadena de separación, ¿sí? Y ahora es súper fácil porque voy a hacer varetas donde ya hay varetas, ¿sí? Una acá, una acá, una acá y así. Mirá. Voy tomando, de paso voy a esconder esta hebra que me queda suelta y hago las varetas donde hay varetas, así de fácil. 1, 2, 3, cadena de separación, no se olviden siempre esa cadenita de separación, ¿sí? Y bueno, esto es muy fácil, voy a hacer varetas en cada uno de estas otras, o sea, voy a trabajar en espejo. Y así estoy, mirá, avancé con las varetas en la tira de cadenas y estoy en el extremo donde solo había hecho la mitad. 3 grupitos de varetas y son en total 5. Por lo tanto, mirá, hice las últimas varetas, cadena y voy a volver a picar aquí dentro y hacer los 2 grupitos de varetas que me faltan. 2 cadenas de separación y nuevamente 3. Bien, hago las últimas 2 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Ahora ustedes, si quieren, pueden aquí cambiar de color. Para mi diseño voy a realizar 2 vueltas de cada color, ¿sí? Así que esta sería la primera, voy a hacer una más con este color. Aquí, miren, presten atención a este paso. Estoy acá, cerré con un punto deslizado. Voy a levantar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Voy a girar
Y ahora voy a trabajar, pero del lado del revés, ¿sí? Esto es para que si tejemos todo circular para el mismo lado, el tejido tiende a orientarse hacia la dirección donde va el tejido, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hacemos un canesú redondo. Bueno, este es un tip que nos sirve para que nos quede súper prolijo el tejido. Tengo las 3 cadenas que son mi primer vareta. Necesito 2 más para completar el punto, ¿sí? Recuerden que son siempre 3 varetas. Bien, tengo aquí. Voy a realizar 2 cadenas y en el mismo lugar, hago otras 3 varetas, ¿sí? Es como cuando trabajamos las esquinas de los granis, ¿sí? Miren bien dónde estoy trabajando, ¿sí? Estoy en el extremo. Aquí es donde vamos a ir realizando los aumentos. Entonces, ahora, mira, presta atención aquí que es muy importante. Tengo que hacer esta secuencia de 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas en cada uno de estos puntos que tienen 2 cadenas, ¿sí? Solo ahí. Pero cuando paso de un grupito al otro, tengo que separar con una cadena. No se olviden esa cadena de separación, ¿sí? Separo con una cadena y voy al otro espacio, ¿sí? De 2 cadenas y repito entonces. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Ahora te voy a mostrar cómo va quedando para que entiendas. Mira, ¿ves? Acordate que esto es una figura octogonal y esto estamos aquí creando los lados, ¿sí? Para luego después realizar los pliegues y que nos quede nuestro carne, ¿sí? Entonces acá ya estamos formando un lateral, mira. Ahora esto, recordá que vamos a trabajar por la mitad, ¿sí? Hicimos solo la mitad, así que ahora ya voy a seguir por esta parte recta. Para eso voy a repetir esto, ¿sí? Siempre cadena. Y ahora voy a ir acá, ¿sí? Acá son todos cadenas. Cadena, cadena, cadena. Una sola, ¿sí? Donde hay una, hacemos un grupito de varetas. 2 y 3. Bien. Separación. Cadena. Y aquí, en el otro espacio, grupito de varetas. Cadena. Grupito de varetas, ¿sí? Así voy a seguir. Lo que es la parte recta se trabaja de esta manera, ¿sí? Mira. Bien, así en cada uno de los espacios cadena. Hasta acá. Todavía aquí hay una cadena, por lo tanto tengo que hacer un grupito, ¿sí? Solo uno. Cadena. Y ahora estoy en el extremo, ¿sí? Tengo 2 cadenas aquí, aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, ahí es donde voy a hacer los aumentos. 3 varetas, 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenas y en el mismo espacio otro grupito de varetas. ¿Sí? Voy a hacer otro aumento aquí, pero antes cadena de separación, ¿sí? Muy importante que no te olvides esa cadena. Nuevamente 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Cadena de separación y repito, ¿sí? 1 y 2 veces más.
Mirá cómo está quedando, ¿sí? En total tengo que tener 4 de estos aumentos, ¿sí? Ahora voy a volver por esta parte recta. Hice el último aumento, cadena, ¿sí? De separación, y aquí donde tengo el espacio comienzo ya con los grupitos de cadenas, ¿sí? Individuales, cadena de separación y sigo. Bien, así por toda la parte recta. Avancé por toda la parte recta y estoy aquí en el extremo que me faltan realizar 2 aumentos, cadena, y en cada uno de estos dos cadenas de espacio hago los aumentos, ¿sí? Hice el último grupito que me faltaba y voy a cerrar con cadena de separación y puntito deslizado que pica aquí en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Bien, voy a hacer un nudito y voy a cortar la hebra porque voy a cambiar de color. Observa cómo está quedando, ¿sí? Mira cómo se va formando estos extremos en los que luego van a ser los famosos pliegues que forman nuestro cardi. Monto un nudito en mi aguja y voy a comenzar a trabajar en cualquiera de los lugares, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer cada vez que cambiamos de color. Por lo tanto, ya no vamos a tener que trabajar los extremos como te indiqué al comienzo, ¿sí? Solo la mitad, el otro completo, sino que ahora vas a poder comenzar donde quieras y terminar también. La condición, como siempre, es que si terminaste de este lado, la siguiente vuelta es del lado contrario. Ahora bien, quiero repasar esto, ¿sí? Que es importante. Podés comenzar donde quieras, pero tenés que respetar siempre. Donde tenés una cadena de espacio, va solo un grupito. Y donde tenés 2 cadenas, como será acá, acá y acá, ¿sí? Estos 2, va un aumento. Es 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. ¿Sí? Bien, comenzamos entonces. Voy a iniciar aquí. Porque sí, no hay ninguna razón especial. Voy a montar una vareta. Si no te sale de esta manera, mira, comenzás con cadenas, ¿sí? Haces así, tomas el nudito y realizas 3 cadenas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y dentro de este espacio, 2 varetas, ¿sí? Ahí ya tengo mi primer grupito, lindo, esperando. Cadena de separación, voy al otro espacio, repito, 3 varetas, cadena, aquí, y bueno, voy a avanzar un poquito hasta llegar al extremo. Estoy aquí, ¿sí? Ya en el extremo, ¿sí? Que tenemos estas 4 puntitas. Bien, estoy acá. En la primera voy a hacer el aumento. Y aquí, fíjate que vamos a empezar a formar laterales también en estos extremos, ¿sí? Y te vas a encontrar con que ya no son solo grupos de aumentos, sino que también vas a tener que agregar solo un grupo de varetas. Como es en este caso, tengo una cadena aquí en el centro, por lo tanto, hago cadena primero. Un grupito de varetas aquí. Nuevamente cadena y aquí el aumento. Y así voy a ir repitiendo, ¿sí? Voy a avanzar un poquito para que veas cómo queda. Y así me quedó, mira. Siempre estas 4 esquinitas se van a ir formando, ¿sí? Estos 4 vértices. Ahora voy a seguir solo con grupitos de varetas por este lado. Y cuando llego al otro extremo, hago exactamente lo mismo que hice acá, ¿sí? Así de fácil.
Estoy llegando al final de la vuelta, voy a hacer mi última cadena y cerrar con un punto deslizado. Tenemos los dos extremos, ¿sí? Mira cómo va quedando. Siempre guíate de estas 4 puntas o vértices, bien, y el resto recto. Como te planteé al comienzo, estoy realizando 2 vueltas de cada color, así que esta es la primera, haría una más con este color verde y te muestro que es exactamente igual como hice con el primer color. Terminé aquí, levanto 3 cadenas, giro, ¿sí? Muy importante esto, giro y comienzo una nueva vuelta. Aquí me faltarían 2 varetas porque las primeras cadenas son una vareta y comienzo a repetir el punto. Donde hay una cadena va un solo grupito de varetas, ¿sí? Avancé, ¿sí? Estoy aquí en la parte de los vértices, ya hice uno, ¿sí? Seguí por el lateral y ahora voy a hacer el segundo para que veas cómo se va formando esta estructura, esta pieza única hexagonal que nos va a permitir crear un cardigan. Tengo mi vértice, ¿sí? 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas y ahora voy a seguir por el lateral. Y de esta manera voy a realizar toda la vuelta. Terminé esta cuarta vuelta y mirá ya cómo va cambiando de a poquito, ¿sí? Se van notando bien los laterales. Lo que sigue es repetir estas 2 últimas vueltas, ¿sí? Vas a seguir avanzando con esta pieza, tejiendo de esta manera, así con estas 2 últimas vueltas, y vas a lograr que la pieza crezca hasta que vos puedas lograr unir, ¿sí? Con los pliegues. Mira, yo lo voy a hacer acá. Mirá, ¿sí? Cómo se hace. Esto es la parte derecha. Este sería el primer lateral. Tomo de esta esquina y la llevo hacia el centro, ¿sí? Mira, lo mismo de este lado, mira, esta es la parte derechita. El primer vértice no, el segundo lo llevo hacia el centro. De esta manera doblo. Mira cómo va quedando. No es tierno, mira, me va a quedar chiquitito. Capaz que lo dejo para regalar a alguna niña pequeña que le vaya, ¿sí? Mira. Entonces vamos a avanzar hasta lograr que estos, que sería el escote, llegue a unirse a esta parte. Y aquí estoy con mi cardi en escala real. Te voy a compartir unas fotos para que veas cómo estaba, hasta dónde llegué con el tejido y luego de hacer los pliegues. Te voy a dar la medida por si estás trabajando exactamente la misma talla, las mismas medidas. Estamos en unos 44 centímetros, ¿sí? Fíjate que aquí ya prácticamente hice coincidir el centro. Eso es lo que tienen que lograr, como les indiqué anteriormente con el más pequeño, así con la muestrita. Ustedes van a ir realizando los pliegues y viendo en qué momento esto se une. Fíjate que en mi caso quedó un espacio. No pasa nada, está bien, porque si yo agrego más vueltas, esto se va a superponer, ¿sí? Así que lo voy a dejar hasta ahí. En total di 16 vueltas y me quedó de esta manera. La medida que te pasé de alto es lo mismo para cada manga, ¿sí? Recordá que esto es un octágono y es igual en todos los laterales. Bien, tenemos el cardi prácticamente terminado. Como te decía, con una sola pieza ya lo vas a lograr. Lo que vamos a hacer ahora es unir las partes de arriba para crear lo que es la parte de la manga, ¿sí? Esto lo tenemos que coser o unir
con algún punto, ¿bien? Pero antes te quiero mostrar mi secreto, lo que le agregué a este cardi para que la parte del cuello haga esto, ¿sí? Mirá qué sencillo es el truco. Primero vamos a marcar el centro de lo que es la espalda, ¿sí? Una vez que tenemos esta marca, vamos acá, ya tenemos hechos los pliegues, todo como les enseñé. Vamos a unir esta parte con medios puntos hasta la altura de la sisa. Estoy en la parte, ¿sí? Esto es el, digamos, como el puño de la manga, ¿bien? Lo voy a hacer con otro color para que se pueda apreciar bien el punto, pero lógico, se debe realizar con el color que terminé. En este caso sería este color arena. Bien. Voy a unir primero aquí donde tengo las cadenas con un medio punto, ¿sí? Y luego voy a ir tomando cada una de las varetas y realizando un medio punto. Esto lo voy a hacer por el lado que quiero que quede de adentro, ¿sí? Que sea el revés de mi prenda. Voy a realizar entonces medios puntos donde tengo las cadenas, ¿sí? Las hago coincidir y envuelvo de esta manera, hago un medio punto. Voy a ir tomando así una vareta de cada lado y cierro. Bien, entonces esto voy a realizarlo hasta llegar a la altura de la sisa. Llegué con los medios puntos hasta donde te indique, ¿sí? A la altura de la sisa. Y mira ahora, esta marca es la del centro. Y luego voy a marcar hasta donde quiero esa abertura, ¿sí? De este lado ya lo tengo terminado, te estoy enseñando. ¿Sí? Tenemos unos 15 centímetros, un poquito más, 16, ¿bien? Recomiendo que no sea mucha, porque si no se va a notar este detalle que te voy a enseñar. Mira, estoy acá, ahí a ver si pueden ver. Este es todo el recorrido de este lateral que va en la parte del hombro. Llegué hasta la mitad, la otra... Voy a tomar un hilo, esto luego se va a sacar, así que no hay que rematar ni nada, lo vas a pasar desde la punta, tomando así las, entre medio de las varetas, ¿bien? Lo vas a pasar de esta forma, así, ¿ves? Lo hice con otro color para que se pueda notar, lo pasas de esta manera y luego fruncís hasta llegar a esta altura, mira, ¿ves? A donde hiciste la marquita. Bien, por eso te decía que no sea mucho, porque si no, este frunce, si lo hacemos muy, mira, se va a quedar de esta manera y no queda bien. Una vez que lo tenemos, esto, recordá que este hilo después se saca, ¿bien? Así que mira lo que hago yo. Lo uno para saber hasta dónde va mi marca, hasta dónde tengo que unir, ¿sí? Acá lo tengo que dar vuelta. Voy a continuar, pero ahora teniendo en cuenta este frunce, ¿sí? Por lo tanto, cuando fíjate que vas a tener como que saltear algunos puntos, no de la parte de la espalda, ¿sí? Lo de la espalda se van a respetar tal cual, pero sí te vas a saltear algunos puntos de la parte de adelante para que se haga ese frunce. Mirá, en la parte de atrás tengo la cadena, la tomo y en la parte de adelante, en vez de tomar la cadena, ¿sí? Voy a tomar la primer vareta, ¿sí? Ahí ya es como que estoy haciendo como si fuese una disminución, ¿sí? También se puede ver así. Aquí sigo con esta vareta, aquí puedo hacer coincidir la misma vareta. Bien, no hay que seguir un patrón, sino que es al azar, mira. Esta vareta, sí, siempre la de la parte de la espalda se toma. Y ahora estoy aquí en la cadena, tomo la cadena de esta parte y en la otra la puedo saltear y voy directamente a la vareta, ¿sí? Nuevamente hago lo mismo, sigo uniendo. Y aproximado cada 2 puntos
puedo ir haciendo una disminución, ¿sí? Acá tomo la vareta y acá, en vez de tomar este punto, tomo el siguiente, ¿sí? Este es un truquito que se me ocurrió, no sé si lo habrá hecho alguna otra tejedora, pero la realidad es que no lo había visto. Se me ocurrió para no tener que dejar el escote cuadrado, ¿sí? Porque este diseño por lo general se deja que quede cuadradito la parte del cuello y se hace un lazo o algo así. Pero bueno, la verdad es que a mí ese tipo de cierre me incomoda en mi cuello, entonces busqué una alternativa. Voy a seguir con esto y te voy a mostrar en este que ya está terminado. Fíjate acá cómo está. Ni se nota el frunce, ¿ves? Podés observar aquí que hice lo mismo, pero no se nota. Mira, acá sí podés ver que no coinciden los puntos tal cual, porque justamente hice como un par de disminuciones en la parte de adelante, ¿sí? Y así me quedó la unión, ¿sí? Completito. Ya lo di vuelta. Este sería el lado del derecho. Y este hilo que ves es el que tenemos que quitar, ¿sí? Que hicimos, solo lo pasamos para marcar el frunce. Y observa, ¿sí? Por último, cómo nos quedó el escote con este detalle que acabamos de hacer. Mirá qué lindo como marcamos el cuello, pero aquí la unión sigue siendo la misma. Te voy a compartir un par de imágenes para que veas cómo quedó mejor, porque como te contaba, mi mesa de trabajo es muy pequeña y no me deja mostrarte bien. Y hasta aquí llegamos con este tutorial. ¿Por qué? Porque en realidad vos podés agregarle un montón de cosas a este diseño, ¿sí? Podés hacer algún punto de terminación en todo lo que es el escote, podés agregar un lazo, podés agregar un botón, podés alargar las mangas, también alargar la parte de la cintura, miles de cosas, ¿sí? Yo lo voy a dejar así al diseño porque quiero hacer hincapié solo en la estructura, ¿sí? Como con un octogonal tejiendo una sola prenda podés armar este cardi. Quiero que me sorprendan, que hagan sus propias versiones, que me cuenten qué les gustaría hacer, si de muchos colores, un solo color, qué material utilizarían, si harían un lazo o no. Bueno, me pueden dejar en comentarios sus ideas, sus sugerencias también, si algún paso no fui clara. Espero que les haya gustado la propuesta. Si fue así, no olviden dejar su like en el video, que ayuda un montón a que también llegue a otras personas. Suscribirse, por supuesto, al canal si aún no lo hicieron. Y dejar un comentario, ¿sí? Bueno o malo, sirve también un montón para que mi video llegue más lejos, ¿sí? Es una gran ayuda de ustedes. Y activen campanita porque pronto voy a estar compartiendo más tutoriales, que tengo ahí un montón de ideas que voy a ir compartiendo próximamente. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos pronto. Chau, chau.